Muchísimas gracias por estar en este espacio, personalidades. En esta ocasión quiero platicarles que yo soy una lectora. La verdad es que me gusta muchísimo leer de diferentes libros y considero que es obligado que dentro de todas las lecturas tengamos por lo menos algo que nos haga hacer conciencia en los temas sociales. Y por eso leí este libro que tenemos acá al fondo, que se llama La corrupción mata, y me di a la tarea de invitar a su autor, a su escritor, que en esta ocasión está con nosotros, y quiero presentarles y que podamos conocer su historia. Muchísimas gracias. Voy a intentar pronunciar el nombre lo mejor posible al licenciado Jesús Abdala Abud Yepis. Sí, pero gracias a Dios que aquí vamos a poner en la edición el nombre, por favor, para que ustedes sepan por qué fue tan difícil pronunciarlo. Lic, te agradezco muchísimo que estés en este espacio de personalidades de la noticia regional. Para mí era muy importante que todos conocieran tu historia, pero sobre todo esta lectura que a mí me pareció muy ligera. Creo que aborda mucho la realidad que tristemente vivimos. A la vez, esa lectura ligera pues hace precisamente que te abra el panorama. Y bueno, pues ya no les voy a platicar yo tanto. Quisiera que tú pudieras platicarnos un poco conforme vamos teniendo esta charla. Primeramente, gracias. Muchas gracias, Nayeli. Muy contento de poder estar en este espacio. La verdad que te agradezco mucho la oportunidad. Un espacio de muchísima difusión, de muchísimo alcance, y la verdad yo encantado de poder platicar contigo y platicar del libro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues quiero que comencemos primero que nada. Quiero que la gente que nos está viendo conozca quién eres, a qué te dedicas en este momento y de dónde nació la curiosidad de empezar a escribir y luego abordar un tema tan complejo. Bueno, mira, yo ahorita actualmente soy integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción a partir del 18 de diciembre del año pasado. Toda mi vida profesional la he dedicado mayormente al tema de fiscalización de recursos públicos. También he colaborado en muchas revistas digitales, impresas, con temas de análisis de administración pública, de finanzas, entre otros temas. Y pues toda mi formación pues me llevó de cierta manera a poder llegar a esta obra, que la publiqué el año pasado, por ahí de abril más o menos del 2021. Y bueno, ¿y por qué abordar este tema de la corrupción? Mira, fue una combinación por el gusto de escribir con un tema profesional en el tema de fiscalización de recursos públicos, porque al final de cuentas la fiscalización del dinero público tiene que ver con el combate a la corrupción en mayor o menor medida. Entonces fue como unir estos dos mundos, pero la motivación principal, creo yo, era dejar un mensaje a través de la literatura, a través de un libro, que fuera digerible, que fuera profundo a la vez, ¿no? Es un libro no tan largo en cuanto a páginas, pero yo creo que el mensaje es bastante profundo y es bastante entendible para las personas, que a veces no nos queda muy claro cuál es el alcance de la corrupción, ¿no? Entonces era como mi granito de arena, más allá de mi labor profesional y más allá de mis ideales o mi manera de pensar, ¿no? ¿Cómo es el proceso creativo para escribir un libro? De verdad que ya cumpliste y hiciste check en las listitas de cosas que deberías de hacer antes de morir, y bueno, pues está padrísimo que lo hayas hecho a través de esta obra literaria, pero ¿cómo fue? Mira, la idea de que fuera una novela era para mandar un mensaje a la sociedad en general, porque mira, los ciudadanos generalmente cuando nos hablan de corrupción, el gobierno, nos hablan desde un punto de vista estadístico, macroeconómico. El daño de la corrupción equivale a tanto en cuanto al Producto Interno Bruto, ¿no? Por darte ejemplos. Sí. Y si bien como ciudadano dices, caray, pues realmente tiene un impacto fuerte económicamente el tema de la corrupción, creo que no nos alcanza a llegar al subconsciente o al consciente realmente el daño que significa la corrupción política o gubernamental. Y luego ya en la etapa creativa era decir cómo contamos la historia. Dije, bueno, pues lamentablemente a todos nos pega cuando hablamos de la niñez. O sea, cuando hablamos de los niños realmente te pones a pensar y te pones a darle vuelta a las cosas, incluso te sale como un tema de, pues vamos a luchar, ¿no? Porque los niños están padeciendo X o Y tema. Entonces fue como juntar esos mundos de que a veces nacer pobre es destino cuando no debiese ser así. Precisamente para
para darles un poco más, sin platicar todas las historias, háblanos de los personajes, dónde los situaste, ¿tú conociste a estos personajes o de dónde nacieron? Mira, para poner en contexto a tu audiencia, la novela, el libro trata de la vida de dos pequeños. Uno de los pequeños es de clase humilde, es de una clase pues desprotegida, ¿no? Si le pudiésemos llamar de esa manera. Provenía de una familia que es la mayoría de las familias de los mexicanos, o sea, realmente es el mayor porcentaje de población en México. Entonces, poner a ese niño en esa circunstancia económica y de vida, pues realmente le pega a mucha gente, ¿no? Mucha gente se ve identificada en ese pequeño cuento la historia cuando él tiene 10 años, ahí empieza la historia. Ese es el primer personaje importante dentro del libro. Luego viene otro niño de la misma edad de él, pero que crece y se desarrolla en circunstancias muy distintas. También otro México, ¿no? Totalmente. Otra circunstancia económica. El otro niño pertenece a una familia acomodada, de muchos privilegios económicos. Y lo que yo trato de mandar de mensaje en el libro, hablando de estos niños, de manera general, es que ambos nacen en circunstancias diferentes, pero ninguno de ellos tiene la culpa. Horacio, que es el niño humilde, Javier, que es el niño de clase privilegiada, ellos no tenían la culpa de haber nacido donde nacieron. Para dar más contexto, en la familia de Javier, el niño rico, sus padres eran empresarios, pero estaban coludidos con muchos gobiernos y hacían negocios a costa del poder. Entonces, realmente toda la opulencia de Javier, si bien no era su culpa, era culpa de su padre directamente, pues provenía también de un fraude al gobierno, de muchas cosas en los que esas circunstancias ya los hacían diferentes, ¿no? Exacto. Tanto Horacio como Javier. Y bueno, estamos platicando la historia y a pesar de que estés platicando de los personajes, tienen que leerlo porque hay muchísimos matices. Y como tú lo mencionas, o puedes identificar a muchas historias de muchos conocidos, de situaciones que no dimensionabas que puedan llegar a tanto, ¿no? A mí me gusta mucho una definición que parte de definir lo que es corromper, etimológicamente hablando. Dice, a grandes rasgos, es alterar la naturaleza de una cosa. Entonces, si te vas a lo público, cuando tú alteras la naturaleza de lo público y lo desvías para fines privados o para fines particulares, ahí es corrupción. No se trata solo de dinero, puede ser recursos humanos, recursos materiales, tecnológicos, financieros, obviamente el dinero. Cuando utilizas incluso las instituciones públicas para fines partidistas, para fines personales, tú estás desviando el objeto de una institución pública. Entonces, hablando de este programa en específico, desvían el recurso para apoyo de promotores deportivos que atendían colonias vulnerables para llevarlo a otro capítulo de gasto, hablando técnicamente, pero era para robárselo, ¿no? Exacto. Entonces, este niño se queda sin profesor de fútbol. Cabe mencionar que a Horacio le pongo muchas características personales. Yo soy fan del fútbol. Entonces, para Horacio su mundo era el fútbol porque era su manera de distraerse, su manera de vivir el mundo, ¿no? Sí. A través de todas sus carencias. Entonces, le quitan este promotor deportivo y le van coartando muchísimas esperanzas, muchísimos anhelos. El fútbol o el deporte en general es formativo, ¿no? No solo es un tema de esparcimiento, sino que te genera disciplina, te genera muchísimas cualidades como persona que te hace ser mejor. Entonces, quitarle eso a los niños vulnerables para efecto de llevárselo a tu bolsillo, ¿no? Hablando en el libro, pues realmente no es un tema de una parte, insisto, de que alguien se quede con ese dinero. Exacto. Es un tema que hay gente que lo necesita, ¿no? Y justo por eso mencionaba al iniciar que es la importancia de tener en tu lectura de manera obligada estos libros que, a pesar de que sea una novela, te pueden hacer conciencia de muchas cuestiones, ¿no? De la realidad, o es un tema o una palabra que se ha utilizado tanto a lo largo de los años, tristemente, que ya nos parece normal. Sí, fíjate, es bien interesante eso que dices, Nayeli, porque también hemos, si me permites la expresión, prostituido la palabra corrupción en el sentido de ya todo es corrupción. Exacto. Y hay que tener mucho cuidado también la otra parte, ¿eh? O sea, sí hay que luchar contra la corrupción, pero tener mucho cuidado con qué es corrupción y qué no es. Hay una ley general de responsabilidades administrativas que te habla de faltas administrativas, graves y no graves. No porque un servidor público se equivoque es corrupto.
O sea, Bien. luego ahí la gente empieza a generar esta parte de señalamientos sin fundamentos, sin bases, que también se genera y va alimentando este divorcio entre gobierno y ciudadanos. Y creo que también a nadie nos sirve, ni a la sociedad ni al gobierno. El libro trata de, sí, a lo mejor reflejar una época en la historia de Chihuahua, que si la lees y a lo mejor los contemporáneos la vemos y decimos, más o menos sé de dónde es. Pero te aseguro que si una persona grande también lee el libro, va a decir, Juan o Pedro. Y si otra persona de otra entidad federativa del país lo lee, dice mi exgobernador, mi gobernador, mi presidente municipal, mi presidente de la República, mi expresidente de la República. Entonces, a decir que el libro, me parece que es importante señalarlo, busca mandar el mensaje a través de historias que nos pueden ser conocidas. Exacto. O que las escuchamos en algún momento, pero no es un tema de señalamientos. Quise hacer esta precisión que te decía de que no todo es corrupción, porque luego también la otra cara de la moneda también nos queda debiendo, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho esa parte. Te quería preguntar, a propósito de eso, si has tenido a lo mejor algún comentario malintencionado, por qué no decirlo, a lo mejor hasta alguna amenaza por haber abordado este tema, a pesar, repito, de que sea una novela. El juego de palabras tal vez pudiera, o el juego de nombres, pudiera hacer alusión en algún momento, y que algunos personajes pudieran tomarlo personal y que hayan hecho algún comentario. Mira, gracias a Dios, a la fecha no he tenido ningún mal comentario directamente hacia mi persona. Seguramente los ha habido en las sobremesas, quizá, puede ser que sí. Gracias a Dios tampoco nunca he recibido una amenaza como tal. No es un tema periodístico, tú eres periodista, es un tema ficción. Exacto. Pero tampoco me preocupa el tema porque lo abordo con respeto, en el sentido de que no digo ningún nombre, porque no me consta ninguno de los hechos que se escriben en el libro. Sin embargo, si hay molestias y si hay temas o personas que se sientan aludidas con el tema, pues eso ya no es mi responsabilidad. Yo creo que mi responsabilidad la tomé al momento de escoger los nombres, jugar con todo este tema de personajes para efectos de atraer al lector, y sobre todo como ahorita lo dijiste, pues el mensaje del libro es muy claro, ¿no? Es mandar un mensaje a la sociedad con el único propósito de decir la corrupción no es tolerable. Y no es tolerable porque mata niños, porque mata generaciones de mexicanos. O sea, realmente las aniquila, ¿eh? Y no me refiero a un tema de perder la vida, me refiero a un tema de pérdida de oportunidades. ¿Cuántas generaciones de mexicanos no se quedan pues ahí en el limbo porque realmente no tuvieron la oportunidad de recibir un apoyo del gobierno? Yo en lo personal, digo, sin hablar a fondo del tema, creo que el asistencialismo no es malo porque realmente no existe una meritocracia global a nivel macro. Y lo digo por el tema del libro, porque estos apoyos que dejaron de llegar a un niño humilde, pues realmente fue la clave para que su vida fuera diferente, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar el libro? Está en Amazon, digital, en formato Kindle, y físicamente lo pueden encontrar en librería Cosmos, en el centro de la ciudad, y en Gonville, ahí en Plaza del Sol, en Fashion Mall. Okay. ¿Y después de La corrupción mata, qué sigue? Mira, la verdad me gusta mucho escribir. Es mi primer libro como tal, como novela. Por ahí tengo otra publicación que fue de mi maestría, mi tesis hizo libro. Pero ya en tema de novela y todo esto, sí me gustaría continuar. Por ahí al término del libro dice, esta historia continuará. Entonces, yo te quisiera decir que ojalá no hubiera nunca elementos para escribir de estos temas. Ojalá se acabara este tema. No va a ser así, porque es un tema muy complicado. Pero yo creo que sí, va a continuar La corrupción mata 2. ¿Por qué debemos de leerlo? Yo sé que ya los adentré un poco en esta lectura, pero ¿por qué consideras tú que todos deberíamos de leer La corrupción mata? Porque sí creo que ha causado este cambio de, no sé si de conciencia, pero sí ha generado el hecho de decir, oye, visto de esta manera, creo que no es tolerable en ningún sentido ningún acto de corrupción. Porque muchas veces, digo, hay frases muy tristes del mexicano, ¿no? Que robe pero que haga,
cuando no debería de ser ni un solo peso porque es dinero de la gente, ¿no? Y ese dinero se debe de distribuir para todos. Entonces, cuando ya lees el libro, dices, oye, pues la consecuencia uno, sí, es que unos tengan mayores privilegios. Pero la consecuencia de la 2 a la N es un país desigual, un acceso restringido a la justicia, un acceso restringido a educación, a salud, a todos los elementos y derechos fundamentales consagrados en la Constitución, a la que no se tiene acceso como mexicano si no tienes la dicha o el privilegio de haber nacido en cierto sector. Y fuera del libro, te quiero preguntar, ya como un ciudadano, ¿qué podemos aportar nosotros como sociedad para que esto no ocurra? Mira, yo creo que como sociedad tenemos un divorcio con el gobierno y viceversa. Creo que este divorcio únicamente le conviene a cierto sector, ¿no? Porque entre más despreocupados seamos del tema público, pues el tema se mueve mucho más fácil, ¿no? Luego, como sociedad, como ciudadanos, yo creo que debemos de participar no solo en elecciones, sino en la constante vigilancia de las decisiones que toman nuestros representantes, porque no son otra cosa más que eso, ¿eh? Exacto. O sea, simplemente ellos toman decisiones porque nosotros en algún momento los elegimos, pero hay que estar ahí, hay que estar vigilantes. Es importante decir que en Chihuahua hay una ley de participación ciudadana. Chihuahua es de los pocos estados que considera en su constitución el derecho de participar como un derecho humano, como un derecho fundamental. Pero sobre todo yo creo que también es un tema al interior de nosotros como ciudadanos, de querer hacer las cosas bien y cambiarnos este chip de el que no tranza no avanza. Y realmente creo que también tenemos que hacer un castigo social al tema de la corrupción, porque luego a veces tenemos, como cuando éramos niños, al más vaguito, al más hábil, sí, al más abusón es al que le aplaudimos. El tema de exigir instituciones sólidas, o sea, realmente creo que la corrupción no se va a acabar porque es un tema muy complicado, ¿no? No digo que sea algo del ADN ni mucho menos, pero es un tema antropológico, ¿no? Psicológico incluso, en donde yo tenga ventaja o donde yo pueda ver por los míos lo voy a hacer. Aquí el tema es que nada más que no lo hagas en lo público, ¿no? Porque lo público es de todos. Exacto. También es bien importante cuidar esta parte de la autoridad del gobernante y del gobernado. Yo creo que es bien importante que empecemos a educar incluso la parte ciudadana de esto que decíamos. No un error de un servidor público es corrupción, ¿no? Y no debemos nunca linchar algún tipo de error. Son seres humanos y nos podemos equivocar absolutamente todos. Entonces, también los medios de comunicación juegan una parte bien importante en estos juegos de poder, ¿no? Porque es un poder muy, muy grande el tema de los medios de comunicación, que, digo, sin entrar a tema a fondo, ni mucho menos, muchas veces un servidor público puede ser linchado por intereses distintos a los públicos, a intereses privados, ¿no? Entonces, realmente generan mucha influencia con la sociedad, le generan un daño a ese servidor público. Entonces yo creo que es bien importante la parte del Estado de Derecho, enseñarle a la ciudadanía, oye, ¿tú conoces de alguna falta administrativa, un hecho de corrupción de un servidor público? No es necesario que vayas y le grites ni le digas absolutamente nada, hay un mecanismo de denuncia y la autoridad correspondiente va a dirimir el tema y se dirima por la vía legal, ¿no? Sin generar mayor tema y sin generar linchamientos y sin generar una discordia entre gobierno y gobernados. Bien. Pero me parece que es muy importante lo que dices. Exactamente, sí, eso se busca, ¿no? Y por eso trajimos aquí a personalidades, a quien es el autor de La corrupción mata, invitadísimos todos a que puedan adquirir este libro. De verdad, yo estoy súper agradecida de que estés con nosotros en este segmento. Los invito a que sigan esta personalidad porque no es la primera vez que lo van a ver por aquí en la Noticia Regional. Y pues nada, no me queda más que agradecerte porque me des la oportunidad de poder platicar contigo y sobre todo de poder traer esta obra literaria para que todos tengan oportunidad de leerla. No, Nayeli, pues muchísimas gracias. Muy contento de estar en tu espacio, como te dije al inicio. Muy, muy feliz, muy agradecido. Siempre mi intención ha sido, hablando del libro, que pues llegue a más personas, a más ciudadanos, porque creo que sí te genera un poquito de cambio, ¿no? Te abre un poquito el tema.
Entonces, muy contento de estar contigo, muy contento de haber compartido esta charla. Muchísimas gracias por la invitación. Hombre, muchísimas gracias a ti y a ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias.